Sean todos bienvenidos al foro Abordaje Integral del Cáncer Prevenible. En esta ocasión, pues estaremos hablando sobre lo que es el cáncer de colon, el cáncer de cervix, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama como los principales cánceres prevenibles que tenemos que darle importancia. Déjenme presentarles al panel de expertos que estarán hablando sobre estos temas. El doctor Leandro Rodríguez, oncólogo clínico, el doctor Mariano Castro, residente de oncología, el doctor Luis Franco Chicas, también oncólogo clínico, y el doctor Ernesto Palacios, oncólogo clínico. Sean todos bienvenidos a este foro de abordaje integral del cáncer prevenible y los dejamos con el doctor Leandro Rodríguez para la primera ponencia. Bueno, tengan buenas tardes. Un gusto siempre poder acompañarlos. Quizás antes de iniciar, quiero hacer dos cosas. Uno, quizás valga el comercial. Tenemos uno de nuestros ponentes, el doctor Palacios, uno de los primeros oncólogos del Hospital Nacional Rosales, de los cuales los tres que le presidimos vamos a hacer, que somos ponentes, hemos sido alumnos de él. Yo tuve la oportunidad de estar con él del 2010 al 2013, luego el doctor Fernando Chicas estuvo con él, se graduó hace 2 años, y ahora el doctor Mariano Castro está en segundo año, así que tenemos casi que 4 generaciones de oncólogos del Hospital Nacional Rosales como escuela. Y la otra, algo que una deuda moral que tengo de hace ratito, los compañeros de unidad de emergencia, cuando nos acompañan del Hospital Nacional Rosales, siempre dice que los dejamos de lado y no los saludamos. Así que, compañeros de la emergencia, pues todos somos un eslabón en la lucha contra el cáncer y sé que les toca ver emergencias, pero ahora vamos a dedicarnos a ver las formas de prevenir 4 cánceres en nuestras consultas del día a día de medicina interna. Cáncer prevenible es un hecho, es un desafío para nuestro país. Tenemos 8 cánceres priorizados, 2 hematológicos y 6 sólidos. Si me ayudan con la presentación, por favor. Gracias. Tenemos 2 hematológicos, que son leucemias y linfomas, y 6 cánceres sólidos. Ahora vamos a abordar 4 de ellos: mama, colon, pulmón, cervix. 2 que afectan principalmente a la mujer, aunque tenemos cáncer de mama en hombres también, en una muy baja incidencia. Y los otros que tienen muchos factores de riesgo comunes. Algo muy difícil. Vamos a empezar con los avances que se ha hecho como El Salvador en cuanto a cáncer de cervix. Como es típico, siempre las teleclínicas de cáncer las comenzamos con preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los cánceres que podemos prevenir? ¿Qué factores de riesgo son los más importantes para la génesis del cáncer? ¿Qué tamizajes están disponibles en nuestro país? Prevención primaria versus prevención secundaria, ¿qué es lo mejor que se aconseja, que salva más vidas? ¿Y cuál es nuestro papel en la prevención del cáncer? Eso en el transcurso de las 4 charlas vamos a contestarlo, ¿no? ¿Por qué es importante el BPH en la génesis del cáncer de cervix? Cáncer de cervix, el escamoso principalmente, vinculado a las cepas que más inducen cáncer, de entre esas la 16, 11, por ejemplo. Estas cepas todas las cepas pueden entrar al epitelio de la unión escamoco-lunar. Los virus de este tipo tienen que meterse a una célula para poder replicarse, ¿no? Tienen partes que inducen ciertos cambios en la génesis de la replicación de la mitosis de la célula. La cápsula E7 y E5, gracias. Dentro de la replicación del virus, cuando el virus va replicándose adentro de la célula que ha sido infectada, puede bloquear la muerte celular programada de la misma célula. Entonces la célula va teniendo ciertos cambios y a medida que va exponiéndose el virus adentro de la célula y se va replicando, las células van modificando su estructura. Entonces vamos teniendo ciertos cambios, desde unas displasias que van subiendo, leve, moderada, severa. Se forman atipias, las atipias llevan un cáncer in situ, el cáncer in situ lleva un cáncer invasivo y así sucesivamente se va creciendo una neoplasia, ¿no? En general, para que un tumor tenga 1 centímetro son 10 a la 9 células. Es un proceso largo. Incluso la infección del VPH con su ciclo de vida, desde la primoinfección hasta las lesiones premalignas, NIC2, NIC3, por ejemplo, pueden pasar de entre 10 y 15 años. Esto no es un proceso de un día para otro. O sea, es así como que hoy me infecto con el VPH y en 2 semanas tengo una neoplasia invasiva de cervix, ¿no? Estamos hablando principalmente de la escamosa, ¿no?
Es por eso de esta infección con el BPH, sabiendo que el escamoso representa casi el 80% de todos los cánceres invasivos de cervix que vemos en diferentes etapas clínicas, es ahí la importancia de diagnosticarlo, tratarlo y evitarlo. Entonces, se han hecho esfuerzos a nivel nacional precisamente por eso. Tenemos un epitelio normal que se infecta con el BPH, como digo, estos cambios que vamos a tener duran años, ¿no? O sea, son 10, 15 años para que esto suceda. El Colegio Americano ya hace un par de años mencionaba que incluso los NIC1 podrían tener una pequeña reversión, no todos, pero puede un porcentaje bastante alto puede tener una pequeña reversión y regresar a un epitelio normal. Eso venía en concordancia a estar discutiendo si era necesario tratar o no tratar un NIC1. Si se hace colposcopía o no se hace colposcopía. Esas referencias las pueden encontrar en nuestros lineamientos, ya están actualizados, solo falta un par de firmas y creo que ya lo van a poder bajar de internet. Están libres, son los que están vigentes ahorita, son los del 2015, ya estamos, este año se terminó la edición de los nuevos. Y la importancia de estos cambios, por ejemplo, un NIC2 o un NIC3, ¿qué posibilidades tiene esas lesiones premalignas? Porque un NIC2 o un NIC3 no es que sea cáncer, sino que es algo que vamos viendo, los cambios que va teniendo la célula para ir progresando, esas alteraciones que tiene a medida que el virus se va replicando adentro de la célula, esos cambios que va teniendo la célula por esas réplicas del virus interna, van generando esos cambios, esas displasias, esas atipias, luego el cáncer in situ, así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a un cáncer invasivo cuando las células van creciendo y ya tienen vasculoneogénesis, tienen capacidad de ir a otro lado, ¿no? Entonces, todos esos cambios son 10 a 15 años. Entonces, la OMS y OPS nos pide para cualquier plan de control de cáncer comenzar desde la promoción de la salud. Por eso es importante que en cáncer de cervix recomendemos prácticas sexuales seguras, uso de barrera, detección de BPH, detección de lesiones premalignas con citología, difundir esa información a la población, recomendar la monogamia, todos esos factores de riesgo que tiene nuestra aprobación para evitar que se infecten con el BPH y evitar que se genere el cáncer, a eso le vamos a decir prevención primaria. La detección temprana, la prevención secundaria son con una paciente que ya tiene signos y síntomas de una enfermedad, someterla a un test diagnóstico para confirmarlo. Cuando sometemos a una paciente sin signos y síntomas de enfermedad solamente por factores de riesgo, esa es prevención primaria. O todas las acciones que hacemos para evitar que se ocurra la enfermedad. Si cuando hablamos de la vacunación, si logramos hacer que inmunológicamente una mujer pueda defenderse de una infección por el virus del VPH y podemos evitar que los cambios inmunológicos, pues inmunológicamente podemos evitar que los cambios de la célula del cervix puedan evitar transformarse a un cáncer in situ y luego un invasivo, eso es también prevención primaria. ¿Qué es mejor? ¿Que salva más vidas? Pues la prevención primaria. La detección temprana, igual solo estamos determinando de la forma más rápidamente, de manera más tempranamente posible, ¿no? Pero el complemento, según la OMS y OPS del Plan de Control de Cáncer, no solo recomienda prevención primaria, que es el ideal, lo que más salva vidas, también detección temprana y luego del diagnóstico, dar lo óptimo en su tratamiento. Como estamos hablando de cáncer de cervix, estadios tempranos son candidatos a cirugía y los locos regionales avanzados, pues su tratamiento estándar son radioterapia con o sin quimioterapia, dependiendo propiamente de la estirpe histológica y la etapa clínica. Pues, a veces perdemos la visión y se ofrecen cirugías radicales en estadios locorregionales avanzados que no tienen impacto en sobrevida. Y algo muy importante, que son los cuidados paliativos. Ese grupo, esa secuencia es lo que tenemos que hacer, no solo para cervix, sino que en todos los cánceres. En detección temprana, estamos con iniciativa 70-90 de la OPS. Esto es la estrategia a nivel mundial, ¿no? Incluso nosotros para la OPS somos ya un país que dentro de poco nos vamos a declarar en la región libre del cáncer de cervix. No es que ya no vamos a tenerlo, sino que estamos haciendo todas las medidas como ministerio para detección del BPH, en detección de lesiones preneoplásicas, tratamiento de las lesiones preneoplásicas, tratamiento de la infección por el BPH, y ya tenemos la continuidad para hacer el diagnóstico de la enfermedad
y su tratamiento por etapas clínicas. En nuestro país, aunque somos un país pequeño, y el 100% de nuestras unidades de salud ya están de manera activa tamizando a nuestros pacientes. Tenemos 19 laboratorios que nos procesan el test de BPH, 74 centros de triage que están capacitados para evaluación visual con ácido acético, para aplicar crioterapia, termocoagulación. Incluso aquí tenemos a una de nuestras capacitadoras, la doctora Polillo nos ayuda con eso también. Es una alianza con Basingel que ha tenido mucho impacto, ¿no? Y eso es lo que llama la atención a nivel de detección primaria, de prevención primaria. Estamos tratando de evitar de que la infección por el BPH progrese a los cambios preneoplásicos y luego al cáncer, ¿no? Tenemos hasta el momento, por nuestra fuente de VIGEPES, 149,000 mujeres tamizadas con BPH, del 12 a 13% ha salido positivo. O sea que andamos por 15,000 pacientes que ya fueron detectadas con BPH y tratadas por infección por el BPH con crioterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que en los siguientes 10 a 15 años evitamos que esas 15, 16,000 mujeres desarrollan una lesión preneoplásica que termina siendo un cáncer de cervix. Y dentro de los tamizajes, pues 53 pacientes tenían ya una neoplasia establecida de cervix. Pues hemos recibido apoyo, pues si sin apoyo esto no es posible. Hemos tenido donativos de termocoaguladores, ya están en uso a nivel nacional. Como les mencioné en la diapo anterior, el 100% de las unidades de salud ya tienen una forma de detección o de tamizaje para cáncer de cervix. Ahora, importante, ¿no? O sea, ofrecemos la visión, el concepto es tamizaje, como lo ven en el primer cuadro de sus pantallas a la izquierda, personas sin signos y síntomas, ofrecer una prueba de detección, y eso es tamizaje. Ya cuando el paciente me llega con signos y síntomas de enfermedad, lo que hacemos ya es detección temprana, en la medida de lo posible, ¿no? Si no es que tenemos lastimosamente una enfermedad local regional avanzada o desgraciadamente metastásico. Definitivamente, lo mejor es hacer prevención primaria, ¿no? El Atlas del Cáncer de la UICC, me encanta esa frase de por cada paciente que interviene la atención primaria en salud versus uno lo que atendemos los especialistas, pues salva relación de 1 a 8 la vida. O sea, prevención primaria puede salvar 8 vidas en lo que la especialidad puede salvar una. Entonces, esa desventaja tenemos. Nosotros ya vemos la enfermedad establecida y en cambio atención primaria ve el antes de enfermarse. Es lo que es nuestro objetivo en este tipo de enfermedades. Incluso en el Atlas del Cáncer menciona que de un país de bajo mediano ingreso, la infección por el VPH tiene que ser controlada. Porque no solo es para cervix, sino cabeza y cuello, recto, puede también influir en eso, ¿no? Entonces, es muy importante la detección y erradicación del VPH. Al final, esto es lo que se ha logrado. Ya tenemos lineamientos actualizados. Las teleclínicas han estado desde el año pasado. Cervix, obviamente, ha sido uno de los temas más discutidos. Ya se incorporó la vacuna del VPH en el esquema nacional. Tal vez, ya hemos tocado antes el tema, alguna vez podemos hacer exclusivamente una sola teleclínica para que podamos aclarar el 100% de las dudas de la vacunación del VPH, pero es algo muy importante tener el acceso, da mucho miedo por efectos secundarios que se reportaron, pero los ensayos clínicos más fuertes, Patricia y Vivian, pues los números necesarios a tratar son muy prometedores para nosotros. O sea, al vacunar a nuestra población diana, no es que vamos a evitar de un día para otro que el siguiente año van a bajar los cánceres de cervix, eso no es así. Recordemos que la primoinfección hacia la génesis del cáncer pueden pasar en promedio 10 a 15 años y para lesiones preneoplásicas, no para el cáncer en sí. Y las lesiones preneoplásicas de alto grado, un 3 por ejemplo, puede pasar un cáncer in situ y luego un cáncer invasivo. Aún así, hemos logrado tener un impacto de la mortalidad. Desde el 2017 a 2021 se ha bajado la mortalidad prematura por cáncer de cervix de un 11.2 a un 7.13%, según nuestros datos de vigilancia epidemiológica recobrados de VIGEPES, ¿no? Entonces, ese 4% de impacto de mortalidad es muy bueno.
Entonces, es algo que no habíamos podido lograr antes. Estos son los casos por edades de 30 a 69 años, del 17 al 21, 4 de los cánceres que vamos a tocar el día de ahora. Y si se fijan, la mortalidad bruta desde el 2017 al 2021, desde que comenzó el programa integral de atención al cáncer, en mejorar screening, en mejorar detección temprana, en mejorar los flujos, en establecer lineamientos para el diagnóstico, hacer tratamiento. Siempre hay ciertos retrasos, ¿no? Pero hemos tenido un impacto muy satisfactorio. Si se fijan, mama, por ejemplo, tenía un 13.19 de mortalidad, se bajó a 7.5. Cervix de 11.2 a un 7.3. Colorecto de 5 bajó a 4.7. Pulmón de 3.6 se bajó a 2.7. Y así, esos son los 8 cánceres priorizados. Con relación a los datos de las muertes por cáncer, el número de muertes por cáncer por año, en el 17 en mama eran 169 muertes sensibles y el 2021 cerramos con 109, ahí sucesivamente, ¿no? Si vemos, hemos tenido ese impacto. Y algo muy importante, ahora no vamos a tocar estómago, pero si se fijan, estómago puede ser que no sea el más frecuente, pero es el que más salvadoreños mata. Así que estómago tiene que ser un doble esfuerzo, aparte de todos los demás programas. ¿Por qué hemos tenido más impacto en mama y en cervix? Pues precisamente porque se han mejorado los tamizajes, las detecciones tempranas. Eso es lo que tenemos que lograr con el resto de cánceres. Y ustedes en primer nivel o en el nivel donde estén, van a ser parte de este esfuerzo. Bueno, cierro con esto. El Salvador, para la OPS, es el primer país de la subregión que logrará eliminar el cáncer cervicuterino. Reconocen el esfuerzo que se ha hecho en mejorar el número de citologías, en mejorar la disponibilidad para la prueba del VPH, en comenzar con la vacunación. Pues, si se fijan, ya son más de 150,000 mujeres que se sometieron al tamizaje con la detección de VPH. Entonces, para la OPS, nosotros en esta región de Centroamérica y el Caribe, estamos ya con mucha promesa de ser los primeros en erradicar el cáncer de cervix. Insisto, no es que ya no vamos a tener cáncer de cervix, es que vamos a controlar la enfermedad desde la prevención hasta el tratamiento y cuidados paliativos. Y antes de que comience el doctor Mariano, hemos mejorado también el número de tamizajes de mamografía, dándole paso a la prevención de cáncer de mama. Se ha tenido disponibilidad de apoyo con Ciudad Mujer. La mayoría de hospitales puede tener acceso a mamografía. Se puede indicar desde un primer nivel en una evaluación normal de una paciente de riesgo arriba de 40 a 45 años con factor de riesgo incrementado. Pueden usar su red, puede usar su RIS para pedir una mamografía. Entonces, no tenemos excusa para no ofrecer la forma de tamizaje a base de estudio de imágenes, y importante siempre el examen digital año con año, manual por evaluador. Con ustedes el doctor Mariano para que hable de prevención y control de cáncer de mama. Si tienen alguna pregunta de cervix, la pueden poner en el chat. La exteriorizamos después, o si alguno quiere hacer una pregunta de momento, pues levanta la mano y le damos la palabra. Doctor Rodríguez, tenemos una participación en este momento de parte de Jacqueline Hernández. Puede activar su micrófono, Jacqueline, para hacer su pregunta de forma directa. Adelante. Buenas tardes, doctor. Quería preguntarle cuáles son las estrategias que como mensal estamos tomando para darle tratamiento a las mujeres que ya viven positivas con el VPH y que ya no están en edad de vacunación. Gracias. El protocolo de vacunación está ahorita exclusivo para 9 a 11 años, asumiendo que no tiene ningún contacto para el VPH. Hay los 2 estudios más grandes que aprobaron la vacunación por el VPH eran considerados para pacientes que no han sido expuestas al VPH, no pacientes vírgenes, porque en el Patricia habían pacientes que tenían hasta 26 años cuando revisamos el estudio, pero se aseguraban que no tenían ningún serotipo positivo de VPH. Ahora, el tamizaje que hacemos para el VPH es independientemente de la vacunación. Una mujer que sea candidata de 30 años a 69 a hacer un test de VPH, pues se hace. Y si sale positivo, se manda colposcopía, como el lineamiento lo menciona, y se le da su crioterapia. Pero eso es independientemente si está o no está vacunada.
Sí, quizás solo quisiera agregar a lo que el doctor Leandro está hablando. Nuestra estrategia viene desde el primer nivel. Cuando la paciente se tamiza con BPH, tiene que estar en las edades de 30 a 59 años. Si ella sale positiva, tenemos dentro de los primeros niveles 74 centros de triaje donde se le hace evaluación visual con ácido acético con médicos ya previamente entrenados. Si la paciente es elegible para dar tratamiento, estamos brindando crioterapia y ahora termoablación en las 5 regiones. Luego, si la paciente no es elegible por criterios ya establecidos, se va para colposcopía. Así estamos trabajando y ahí dentro en colposcopía se le amplía su estudio histológico para brindarle el tratamiento adecuado de acuerdo a la evaluación colposcópica que el médico haga, ¿verdad? Eso es para las pacientes que son BPH positivas. Doctor León. Bueno, ahí la doctora es la que se encarga de capacitar a los colegas de primer nivel, es parte del equipo de capacitación. Entonces, ¿alguna otra pregunta o si tiene alguna otra duda la compañera? No hay más preguntas, doctor. Podemos Muy bien. continuar. Bueno, continuando siempre con la parte de la prevención y el control, vamos a ver un poco acerca de la prevención y el control del cáncer de mama. En cuanto a su incidencia y epidemiología, en todo el mundo, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres. Y el cáncer de mama representa el 29% de los casos nuevos de cáncer y el 14% de las muertes causadas por cáncer. Solo es superado por el cáncer de pulmón como causa de muerte. Y se presenta aproximadamente el 1% de los cánceres de mama ocurren en hombres. Y de esos, el 90% son receptores de hormonas positivos. Entonces, entre el 2008 y el 2012, el cáncer de mama fue el cáncer más común diagnosticado en las mujeres en Estados Unidos, con una incidencia de 123 por cada 100,000 mujeres, seguida del cáncer de pulmón, y fue la segunda causa de muerte atribuible a cáncer en las mujeres, dando un total de un 21.9% por cada 100,000 mujeres. Aquí en El Salvador, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte para las mujeres por cáncer, y para el 2012 las tasas estandarizadas de incidencia y mortalidad iban con 23.6% de incidencia y 8.8% de mortalidad por cada 100,000 mujeres respectivamente. Y la máxima edad en la incidencia de cáncer de mama está por encima de los 50 años, correspondiendo al 75% de los casos. Y el 6% se diagnostica en mujeres menores de 35 años. Entre los factores de riesgo, tenemos la dieta, que el principal factor dietético establecido asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama es el consumo del alcohol. También está relacionada a la obesidad y el hábito corporal, que hay una clara asociación entre la obesidad y el riesgo de cáncer de mama. Se ha demostrado en las pacientes que tienen rango de sobrepeso y obesidad que tienen un riesgo elevado de cáncer de mama. Eso porque hay mayor concentración de estrógenos por la obesidad. Entre los factores reproductivos y hormonales, el riesgo de cáncer de mama se ha correlacionado sistemáticamente con una edad más temprana en la menarquia, una edad más tardía en la menopausia, la nuliparidad también incide con el riesgo de cáncer de mama y también una edad tardía en el primer parto. Y todo esto está determinado por el número de ciclos ováricos acumulados. Y en cuanto a las hormonas exógenas, hubo un estudio que reportaba que las mujeres que recibían terapia de reemplazo hormonal en las posmenopáusicas tenían un mayor riesgo de cáncer de mama invasivo cuando se combinaban estrógenos con progesterona, pero no solo con las que recibían terapia de reemplazo hormonal con solo estrógeno. En cuanto a la radiación terapéutica, específicamente la radioterapia en las pacientes que han tenido el linfoma de Hodgkin y recibieron radioterapia, aumenta el riesgo de cáncer de mama. La edad a la exposición también es importante. Y bueno, eso en las pacientes que se someten a radiación en la edad de la pubertad terminan teniendo un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. En cuanto a los factores de riesgo, siempre tenemos que hay biopsias previas, hay lesiones que no son proliferativas, que no tienen riesgo añadido de presentar cáncer de mama, pero las lesiones que sí son proliferativas pueden aumentar el riesgo, como las papilomatosis o las hiperplasias atípicas, ductales o lobulares, y también haber tenido un carcinoma in situ aumenta 10 veces el riesgo de cáncer de mama. Está la historia familiar, que se ha demostrado que
El cáncer de mama es aproximadamente 2 veces más frecuente entre los familiares de primer grado de pacientes que tuvieron cáncer de mama versus las pacientes que no tuvieron antecedentes de cáncer de mama. Y los 2 genes de susceptibilidad de cáncer de mama más prevalentes son el BRCA1 y BRCA2 que se detectaron desde 1990. Y también hay otras mutaciones que se han asociado al riesgo de cáncer de mama como el TP53, el PTEN, el CDH1, SKT11, que han demostrado que confieren un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en estadios tempranos puede ser asintomático y en las pacientes que tienen una etapa avanzada pueden presentar un nódulo mamario que puede ser indoloro, consistente, firme y con bordes irregulares, que es el signo clínico más frecuente. En la piel de la mama puede haber enrojecimiento, descamación, úlcera, hundimiento, retracción o piel de naranja. A nivel del pezón, descamación, erosión, costra, dolor, o puede haber inversión del pezón o secreciones que no son, por ejemplo, las secreciones sanguinolentas. Esta puede presentar un tumor axilar, endurecimiento o hinchazón de cualquier parte de las mamas, puede haber cambio en el tamaño, en la forma, sensación de pesantez o dolor en el seno. Y bueno, la clasificación que se utiliza para el cáncer de mama es siempre utilizando el sistema TNM, que T se refiere al tamaño del tumor, la N a la diseminación de los ganglios y la M a las metástasis. Y también tiene una clasificación molecular que la divide en 3 tipos, luminales, HER2 y triple negativo, que eso después sirve más para el tratamiento. En cuanto al examen físico, la exploración, hay que ver asimetría, retracción, eritema, edema, úlcera. En la palpación hay que buscar nódulos, bordes irregulares, cambios en la piel, edema, aumento de la temperatura. Bueno, eso ya lo hemos visto, erosión, retracción del pezón y ganglios axilares. Y bueno, en cuanto a la detección del cáncer de mama, el objetivo de la detección del cáncer de mama es la detección temprana. Eso va a conducir a que haya una reducción en la mortalidad y en la morbilidad. Y debido a que el 75% de las mujeres que se diagnostican cáncer de mama no tienen factores de riesgo identificables, entonces los programas actuales incluyen a todas las mujeres mayores de 40 años, independientemente del riesgo o de los factores de riesgo que ellas presentan. Entonces, bueno, el personal de salud debe de promover, realizar las siguientes intervenciones, como enseñar el autoexamen de mama, hay que hacer examen clínico también de las mamas, la mamografía de todas las mujeres mayores de 40 años, la ultrasonografía mamaria que puede servir también como complemento a la mamografía o que se realiza en las mujeres menores de 40 años. Hay que ver las características clínicas, lo que se evalúa, la lateralidad, cuál mama se está examinando, hay que revisar todos los cuadrantes, el tamaño de las lesiones, las consistencias, que puede ser dura, pétrea, gomosa, blanda, los bordes, la movilidad, la sensibilidad, si son dolorosas, molestas, si hay retracciones de la piel, hay cambios de coloración o piel de naranja. Eso es lo que se evalúa en el examen físico de las mamas. En cuanto al apoyo diagnóstico, los exámenes de gabinete que se utilizan para la detección temprana, tenemos la mamografía, que es la principal. También se puede utilizar la ultrasonografía y la resonancia magnética. En cuanto a la mamografía, esas son unas radiografías de mama. Y aquí hay, por ejemplo, las pautas que se dirigen en las organizaciones de Estados Unidos. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Cáncer recomienda las mamografías anuales a partir de los 45 años. El Colegio Americano de Radiología las recomienda a partir de los 40 años. La Red Nacional Integral del Cáncer de Estados Unidos recomienda que se haga exámenes de mama desde los 25 a los 40 años. A partir de los 40 años se tiene que realizar una mamografía anual. La resonancia magnética proporciona una sensibilidad excelente, pero tiene indicaciones precisas. Cuando los hallazgos en los métodos convencionales no son suficientes o se necesita hacer una estratificación tumoral, hay que revisar si hay invasión a planos profundos o para evaluar la respuesta a la quimioterapia, descartar lesiones que se hayan quedado después de la cirugía, cuando sospechamos que hay un tumor oculto o hay ganglios en la axila, o cuando hay un alto riesgo genético o en las pacientes que tienen implantes mamarios. El ultrasonido también es muy eficaz para el diagnóstico y está indicado en las mujeres que tienen lesiones palpables o que fueron detectadas por mamografía. Es muy precisa para el diagnóstico de quistes mamarios, que tienen márgenes lisos y bien delimitados. En
Está la categoría BIRRAS, que es un sistema para las lesiones mamarias que clasifican en 3 grupos principales, las nódulos, las masas, las microcalcificaciones, y va de la categoría 0 hasta la categoría 6. Y bueno, hay que recomendar la biopsia a partir de la categoría 4. Y bueno, los métodos de punción o biopsia para el diagnóstico histológico de las mamas, tenemos la citología por aspiración de aguja fina, la biopsia con aguja gruesa, la biopsia quirúrgica y la biopsia guiada por ultrasonido. Entonces, el CAF se puede utilizar para la evaluación de los ganglios sospechosos y descartar malignidad. La biopsia con aguja gruesa es el método ideal para las lesiones que no son palpables, que se realiza con anestesia local y puede ser realizada con equipo de ultrasonido o estereotaxia por mamografía. Y la biopsia quirúrgica sirve para fines diagnósticos y terapéuticos, y la biopsia guiada por ultra o estereotaxia la podemos indicar en estudios para las lesiones que tienen nódulos BIRRAS 4 o 5, cuando son nódulos o microcalcificaciones. Y bueno, tenemos la guía de las funciones de la biopsia mamaria. Está por ecografía de elección en lesiones visibles con ultrasonido, con probabilidad de control en tiempo real, y se realiza habitualmente con punción de nódulos con CAF y con biopsias por aguja gruesa. Y la estereotaxia también, que es la técnica de elección en las lesiones únicamente visibles por mamografía. ¿Preguntas? En este momento no tenemos ninguna pregunta escrita, pero si hay alguien que quiera levantar la mano y tiene algún comentario o pregunta, puede hacerlo en este momento. Si no, igual se pueden hacer al final del foro. Excelente información, doctor Mariano. Podemos continuar, doctor Leandro. Muy bien, gracias. Y recordarle a los compañeros que están de participantes, la idea de que tengamos acá parte del panel de expertos para tratar estas enfermedades es que puedan aclarar las dudas, o sea, que aprovechen la oportunidad de poder hacer su mayor participación. Recuerdo mucho el de malignidad hematológica, que un compañero hasta tuvo la delicadeza de revisar uno de sus expedientes de una referencia. Esa es la idea, que podamos aprovechar a los compañeros que están acá para que podamos tener un apoyo. Si no podemos estar 100% los especialistas en primer nivel, pero estos momentos son los que tenemos que aprovechar. Esta es una herramienta muy importante para aclarar esas dudas y ser bidireccional la información. Doctor, Chicas, no sé si tenemos audio con el doctor Chicas. Sí. Buenas, doctor. Bueno, con ustedes, con el doctor Chicas, me vas avisando para pasarte la diapo, doctor. Está bien, doc. Buenas tardes. Un saludo para todos los panelistas, especialmente para el maestro doctor Álvaro Palacios, que bien lo dijo el doctor Leandro, prácticamente todos somos ahí sus hijos, ¿verdad? Y es un verdadero orgullo tenerlo ahí en este panel. Comencemos con la primera diapositiva. Bueno, el cáncer de pulmón realmente es un cáncer bastante mortal, y nosotros el enfoque de ahorita pues es la prevención. Antes de mencionar ciertos factores de riesgo, tenemos que tener en claro qué es la prevención del cáncer de pulmón. Existe una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria son todas aquellas estrategias que el clínico utiliza para evitar o erradicar todos aquellos factores de riesgo que son modificables y que se asocian fuertemente al aparecimiento de cáncer de pulmón. Por ejemplo, el factor de riesgo más importante, ¿verdad?, que se menciona en toda la literatura es el tabaquismo. El tabaquismo, pues, prácticamente es un factor de riesgo sine qua non en la mayoría de pacientes con cáncer de pulmón. Se asocia, ¿verdad?, directamente al aparecimiento tanto del cáncer de pulmón de célula pequeña como de la no pequeña. Y el tabaquismo puede incluso, ¿verdad?, ayudarse de una herramienta clínica muy didáctica, como es el índice paquete año. El índice paquete año a nosotros, ¿verdad?, como clínicos nos funciona y nos sirve para clasificar el riesgo, ¿verdad?,
tanto el cáncer de pulmón como en el EPOC. En el EPOC se dice de que un IPAS de 15 pues tiene un riesgo leve de ¿cómo se llama? De presentar EPOC. Pero como aquí estamos en el tema de cáncer de pulmón, en el caso del cáncer de pulmón, un IPAS de 20 es un riesgo leve. En el caso de un riesgo moderado, tenemos que el IPAS nos tiene que salir de 21 a 40. Y en el caso de un riesgo alto, sería aquel que tiene mayor de 41. Y el IPAS, ¿cómo se saca? Es bien simple, ¿verdad? Lo único que hacemos es contar el número de cigarrillos al día del paciente, lo multiplicamos por el número de años que el paciente ha fumado y lo dividimos entre 20, que se toma como una constante, que es el número de cigarrillos que contiene el paquete, y ahí nos da el valor. Es una herramienta bastante clínica y bastante didáctica, y ahí nos podemos nosotros hacer una idea del riesgo que tiene el paciente de presentar, ¿verdad?, cáncer de pulmón. Y no necesitamos de mayor cosa para hacer, ¿verdad?, una evaluación bastante certera, ¿verdad?, en este caso de la prevención primaria. Ahora, la prevención secundaria, ¿a qué se refiere? La prevención secundaria es, como ya lo había dicho el doctor Leandro, ¿verdad?, en el tema previo, es cuando ya hay un diagnóstico o una sospecha de un cáncer propiamente establecido. A diferencia de la prevención primaria, que nosotros estamos evitando que el cáncer aparezca. En la prevención secundaria se trata de estrategias diagnósticas utilizadas para detectar tempranamente el cáncer, en este caso de pulmón. Todo cáncer, entre más temprano se detecta, pues tiene mayor sobrevida. En el caso del cáncer de pulmón, si nosotros lo detectamos en la etapa 1, podemos ver de que la sobrevida por lo menos a los 5 años puede llegar hasta el 60%. Pero si nosotros lo detectamos en etapa 4, vemos de que la sobrevida es menos del 5% a los 5 años. Ahora, entrando de lleno los factores de riesgo, lo que habíamos mencionado: fumar cigarrillos, habanos, cigarros, pipa, todo lo que tenga que ver con fumar, pues ya sabemos que es el factor de riesgo más importante para cáncer de pulmón. El fumar se ha visto que provoca 9 casos de cada 10 en el sexo masculino, y en el sexo femenino 8 de cada 10 casos, ¿verdad?, pueden presentar cáncer de pulmón. Y no solo el riesgo de fumar se aplica al cáncer de pulmón, sino que prácticamente es un factor común en los diferentes tipos de tumores que existen, ¿verdad? El consumir cigarrillos, que a veces en la etiqueta dicen que son bajos en alquitrán, en nicotina, más que todo es una cosa comercial, ¿verdad?, para atraer un poquito más ahí a los compradores, con el pretexto de decir de que no tiene mucho riesgo, ¿verdad? Pero se ha visto de que nicotina es nicotina, y nicotina produce cáncer de pulmón. Si ustedes comparan un paciente que fuma y uno que no fuma, el que fuma tiene 20 veces mayor riesgo de presentar cáncer, y el que no fuma, pues, tiene mucho menor riesgo. El famoso el tabaquismo pasivo, ¿verdad?, también se ha descrito como uno de los factores de riesgo. Antecedentes familiares, es decir, parientes, ¿verdad?, ya sea de primero o segundo grado hasta de tercer grado, que hayan padecido de cáncer de pulmón, pues hay bastante riesgo, prácticamente el doble, ¿verdad?, de padecer cáncer de pulmón. Se ha visto de que aquellos pacientes que tienen el VIH tienen el doble también de riesgo de presentar este cáncer. Ahora, se mencionan otros factores de riesgo, en este caso, riesgo ambiental. Aquí nos encontramos con exposición a la radiación. ¿Cuál tipo de radiación? La radiación atómica. Ustedes, bien, vámonos atrás un poquito a la historia, cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó la bomba contra Hiroshima y Nagasaki. Obviamente, cuando la lanzó murieron muchos instantáneamente, pero aquellos pacientes que sufrieron la exposición a la radiación, pues se dio que a corto y a mediano plazo presentaron diferentes, ¿verdad?, manifestaciones neoplásicas, tanto de médula ósea, con aplasia médula ósea,
leucemias y también incidencia de tumores sólidos. La radioterapia, aquí hay un poquito de controversia, uno puede decir, pero la radioterapia se usa para tratar el cáncer, entonces, ¿por qué la dan? La radioterapia, pues, obviamente es una radiación, un tipo de radiación, pero la diferencia es de que el radioterapeuta, que es el médico encargado de dar este tipo de tratamientos, él está entrenado y es experto en dar una dosis que no sobrepasan la dosis de tratamiento y ellos calculan, ¿verdad? En base al tipo de enfermedad, cuánto pueden dar de dosis para no exponer al paciente a llevar esos cambios, ¿verdad? Que pueden producir cáncer. El uso constante de pruebas de imágenes, radiografía de tórax, TAC, pues también es un factor, ¿verdad?, predisponente. Y también se menciona el gas radón. El gas radón es un gas natural que se encuentra en las montañas y es derivado del uranio, ¿verdad? Se ha visto de que en aquellos lugares donde se presenta ese tipo de material, pues tiende a contaminar el agua y tienden a infiltrarse al suelo, ¿verdad? Y como es un gas incoloro, pues la gente no se da cuenta cuando está sufriendo esa exposición. Ahora, existe otro tipo de exposición, la exposición laboral. Todos aquellos trabajadores que están expuestos a los diferentes materiales de construcción que contienen amianto, arsénico, cromo, níquel, berilio, cadmio, alquitrán, asbesto, todos ellos pues tienen riesgo de padecer cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica pues es evidente, ¿verdad? Tanto de la industria, de los automotores que contaminan el ambiente, es parte de los factores de riesgo ambiental y se menciona también, ¿verdad?, en algunos artículos el consumo de suplementos de betacaroteno. Esto más, como ya verán adelante, se han hecho unos cuantos estudios biomédicos donde se ha asociado el consumo de betacaroteno en dosis altas, pero asociado a tabaquismo. Y se dio el caso de que aquellos pacientes que consumían tabaco y también consumían altas dosis de betacaroteno, pues tenían más riesgo de padecer de cáncer de pulmón. Otros factores de riesgo, como habíamos dicho, los suplementos con dosis altas de vitamina E, terapia de reemplazo hormonal en estrógenos y progesterona. Hace mucho tiempo yo recuerdo de que uno se va así como tratando de imponer, se autoimpone a ciertas costumbres, ¿verdad? A veces los pacientes nos piden multivitaminas o nos dicen, mire, yo quiero vitaminarme, pero yo siempre les digo a los pacientes, el cuerpo es bien sabio, incluso más sabio que nosotros. Y si el cuerpo no manifiesta una carencia, un déficit de vitamina, pues no le tenemos por qué estar dando vitaminas. Porque, ¿qué pasa? Si no necesita vitaminas el cuerpo, si no hay ninguna manifestación de déficit de vitaminas, el cuerpo viene y lo desecha. En el caso, se ha visto de que aquellos pacientes, tanto de vitamina E como el betacaroteno, siempre asociado al tabaquismo, se dieron cuenta de que tanto en Estados Unidos y en otros países de Europa son pacientes que tienen efectos que son más susceptibles, perdón, a padecer de cáncer de pulmón. En la terapia de reemplazo hormonal, en aquellas pacientes ya posmenopáusicas, desde el 2002 se empezó a notar eso, ¿verdad? Que aquellos pacientes que tenían terapia de reemplazo hormonal y que fumaban tenían mucho riesgo, ¿verdad?, de padecer cáncer de pulmón. Y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que también es un factor muy conocido por todos, ¿verdad? Siguiente. Ahora, dejando los factores de riesgo ambientales, laborales, los factores de protección, pues obviamente, ¿verdad? No fumar. Aquí sí no podemos decir que vamos a fumar un poquito, ¿verdad? Sino que se tiene que suspender, dejar de exponerse, ¿verdad?, al humo del cigarrillo, menor exposición a los factores de riesgo laborales que ya mencionamos. Y si alguien vive cerca de alguna montaña, alguna mina o algo, pues menor exposición, ¿verdad?, a ese tipo de suelos porque ahí pueden haber radón. ¿Existe alguna otra forma de reducir el riesgo de cáncer de pulmón? Hay mucha literatura, hay muchos estudios, sin embargo, todos estos apartados que están acá
realmente son estudios que no tienen ninguna recomendación evidente, ¿verdad? Como para decir, mire, usted coma mucha verdura, haga mucho ejercicio, que así no le va a dar cáncer. Realmente son medidas generales que ayudan a mantener un estado de salud óptimo, y eso pues ayuda a prevenir el aparecimiento de este tipo de enfermedades. Se mencionan los medicamentos antiinflamatorios, los AINES como el ibuprofeno, los corticoides inhalados que se utilizan para el asma, para el EPOC, y las estatinas. ¿Cuál es el común de todos estos medicamentos? Antes se creía, ¿verdad?, que el cáncer se desarrollaba a partir de una clona de células que ellas solitas se disparaban y no dejaban de multiplicarse ni de crecer. Pero para que se dé ese ambiente de disparado, ¿verdad?, de clonas, se necesita que interactúen otros factores. Y los factores proinflamatorios se ha visto que tienen mucho que ver con este ambiente procancerígeno. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que tanto el ibuprofeno o los inhibidores antiinflamatorios no esteroideos como los corticoides y las estatinas, pues tienen un papel para la regulación de todas las vías inflamatorias, ¿verdad? Por ejemplo, la estatina, la vía del mevalonato es la que más se ha estudiado. Sin embargo, como repito, no es de que de aquí después de esta charla vamos a ir a tomar un ibuprofeno diario, ¿verdad? O a empezar a consumir esteroides inhalados o estatinas. Realmente todavía esto está en estudio, ¿verdad? No son concluyentes los estudios, por lo tanto no puede ser una recomendación que podemos dar en esta charla, ¿verdad? Doctor Chicas, me parece que había una mano levantada. Si nos ayudan ahí los compañeros para que me le abran el micrófono. Si puede activar su micrófono. Creo que... No sé si se le había activado la mano levantada, doctor. Ah, ok. Muy bien. Continuamos entonces, doctor Chicas. Ok. Gracias. Ok. Entrando ya a la detección temprana del cáncer, que sería la prevención secundaria, aquí es cuando nosotros ya tenemos una sospecha y ya tenemos una enfermedad que ya tiene muchas características de malignidad. Pues aquí hay muchos estudios y siempre es de recalcar que el diagnóstico precoz de cualquier cáncer es la clave para reducir su mortalidad y también para aumentar la sobrevida. En el caso del International Early Lung Cancer Action Program, este fue un estudio que se hizo en el 2006, perdón, y publicaba que el 85% de los cánceres que se encontraban en etapa temprana, en etapa 1, pues se estimaba una supervivencia a los 10 años del 88%, el 88% pues tenía una sobrevida que alcanzaba a los 10 años. De estos, el 92% de los cánceres de pulmón estaban en etapa 1 y se podían resecar, ¿verdad? Continuando. También está otro estudio, el National Lung Screening Trial, que fue el primer estudio cribado, ¿verdad?, aleatorizado en personas de alto riesgo, que también mostró, ¿verdad?, una reducción de la mortalidad. Aquí lo que se concluyó es que del 20.3% del grupo de cribado, ¿verdad?, se le hizo un TAC de baja dosis y se comparó con la radiografía de tórax, y entonces se vio que tenía mejores resultados, ¿verdad?, el TAC de baja dosis que la radiografía. Ahora, estos estudios obviamente están hechos en países desarrollados, países de primer mundo, pues nosotros tenemos que transmitir la información pues que ellos dan, pero en el caso ya de nuestra realidad, realmente es bien difícil, ¿verdad? Cuando nosotros sospechamos un paciente que tenga una masa o un nódulo pulmonar que sea maligno, es bien difícil que lo mandemos a TAC, ¿verdad? Por las diferentes dificultades que tenemos a nivel nacional, porque no todos los hospitales tienen TAC. Ahora, lo que se podría recomendar acá es que todos aquellos pacientes que tengan clínica, ¿verdad? Es decir, tengan tos, pérdida de peso, disneas, sibilancias, dolor torácico, y que nosotros los examinamos y los evaluamos y podamos palparle alguna masa
ganglionar axilar en el cuello, o que veamos cambios en la voz por alguna compresión de alguna masa en el ápex pulmonar, le mandamos una radiografía y tenemos la sospecha de que es un cáncer o una sospecha de malignidad, pues son nuestras herramientas, prácticamente las primeras herramientas que tenemos para sospecharlo, ¿verdad? No es de que no podamos utilizar la radiografía de tórax, pero en la siguiente diapositiva vemos que la NCCN, en la versión ya de este año del 2022, pues aquí lo que ellos recomiendan es que todos los pacientes que ya dijimos, ¿verdad? Los diferentes factores de riesgo, aquí simplemente los engloban en dos. Alto riesgo le ponen a aquel mayor de 50 años y aquel que consume más de 20, ¿cómo se llama? Un IPAS más de 20. Aquí, este paciente de alto riesgo, pues obviamente se discute, vea si es candidato, vea, para TAC de baja dosis, y lo que se hace es hacerle un TAC de baja dosis, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Y ya con el TAC de baja dosis, pues ahí nosotros podemos tomar varias rutas, varias direcciones. Aquellos que se clasifican como no sospechosos de infección o de inflamación, y aquellos que son sospechosos de infección o inflamación. Dependiendo de en qué sospecha entremos, ¿verdad? Así podemos dejar un TAC de baja dosis, ¿verdad? Dentro de 1 o 3 meses, o dejarlo en vigilancia, tomarle un TAC anual, pero va a depender si es sospechoso o no es sospechoso, ¿verdad? En este caso, ahí nos da la división, ¿verdad? De que cuando tenemos un sospechoso, podemos hacer repetir el TAC en 1 a 3 meses, y dependiendo de eso vamos tomando las diferentes medidas, ¿verdad? Obviamente aquí ya entra no solo primer nivel y segundo nivel, sino que ya entra un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Para hacer todas las evaluaciones correspondientes. No Bien, sé si está doctor. aquí alguna pregunta o comentario, Sí, doctor Fuentes. tenemos dos intervenciones, doctor Rodríguez, una de parte de Miriam Regina Soto. Se las leo en este momento. Buenas tardes y gracias por el espacio. Quisiera saber que si por medio del autoexamen de mama, la mayoría de lesiones que se palpan serán al final malignas. ¿Qué dicen las estadísticas? Porque el cáncer de mama no es prevenible, pero sí detectable a tiempo. Por ende, considero que las intervenciones preventivas que se deben incrementar van a que toda mujer conozca sus factores de riesgo que condicionan al aparecimiento del cáncer. Incrementar estrategias educativas, porque el cáncer en general constituye un reto en salud pública y un costo elevado para cuando ya damos tratamiento. Esa es la primera intervención, doctor. Vaya, un comentario bien para que no se nos olvide. No toda tumoración es cáncer. Por ahí comencemos. Incluso hay que considerar varias cosas, no solo factores de riesgo, sino que también grupos etarios. Antes de 30 años, la mayoría, casi el 80% de los nódulos que vamos a tocar en la mama son benignos, son fibroadenomas, no son malignos. Y en pacientes con alto riesgo, obesas, nuligestas, menarquia tardía y otros factores de riesgo más, como el genético, de cáncer de mama familiar, puede tener lesiones tan pequeñas que no tocamos y sí ser cáncer. El autoexamen de mama o el examen de mama orientado por otro evaluador, no por un personal médico o paramédico, está orientado a detectar lesiones. Y algo muy importante, recordemos que la capacidad clínica de tocar un nódulo en mama es mayor a 1 centímetro. Lesiones menores de 1 centímetro, hasta el más experimentado de nosotros, va a ser muy difícil tocarla, o que esté retroareolar, va a ser muy difícil tocarla. Para eso nos hacemos uso de herramientas de tamizaje, como dependiendo del tejido denso de la mama, porque un tejido denso abajo de 35 o 40 años, una mamografía nos va a reportar un BIRAT 0. Entonces ahí nos ayuda más una ultrasonografía. Y arriba de 40 años ayuda más una mamografía. Y la mamografía está diseñada, algo muy importante, lo que menciona la compañera. La mamografía nos puede identificar lesiones que no son palpables. Ese es el objetivo de una mamografía, identificar lesiones sospechosas de malignidad que no son palpables. Les mencionaba al principio que para que un tumor, un nódulo, pueda tener 1 centímetro de volumen, son 10 a la 9 células. Ya son varios millones de células los que están ahí.
Entonces, lesiones menores de 1 centímetro no las tocamos. Lesiones mayores de 1 centímetro que tocamos, no todas son malignas. Antes de 30 años, el 80% van a terminar siendo benignas. Después de los 30 años, nos tenemos que apoyar no solo con el examen clínico. Obvias razones, si vemos una foto como nos clamó el doctor Mariano, que hay piel de naranja, piel tomada, inversión del pezón, salida de secreción sanguinolenta por el pezón, ganglios inflamados, podría orientar a malignidad, pero ninguna mano puede decir toco y esto es cáncer. El diagnóstico de cáncer se hace histológico, no se hace por exámenes de laboratorio. Hay un par de excepciones. No se hace por estudios de imágenes. También es incorrecto decir, reporto X estudio por una ultra, decir es un cáncer invasivo. No, eso no se puede hacer. Imágenes no me da diagnóstico, me da sospecha. La única forma de confirmar una malignidad es por medio histológico. Yo puedo tener una sospecha clínica, pero la confirmación, repito, sigue siendo histológica. Y la otra Muy intervención, bien. doctor Fuentes. Gracias, doctor. Voy a leer las 3 intervenciones que hay para poder avanzar con el tiempo. Norma Beatriz Monroy Portillo dice lo siguiente. Buenas tardes. Actualmente el MinSal tiene muy buen material didáctico para educar en relación a los diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, no he encontrado videos educativos. Considero que aunque su costo sea más elevado, a largo plazo se vuelve una herramienta muy útil para educar constantemente a nuestra población. Muchas gracias por su tiempo, excelentes ponencias. El doctor Matías Villatoro menciona lo siguiente, diferencia entre fumar y vapear. Vapear es riesgo para cáncer de pulmón. Y Jacqueline Flores dice, ¿hasta qué edad se toma la mamografía como tamizaje? Esas serían, doctor. Con respecto a las mamografías, en los lineamientos nacionales tenemos desde los 40 años y terminamos a los 69 años. Insisto, puede ser que tengamos una paciente antes de 40 años con altos factores de riesgo, que al examen clínico no tocamos nada, pero nos parecen factores de riesgo, se puede someter a screening, porque recordemos que el tamizaje o screening está hecho para factores de riesgo, no para signos y síntomas. Entonces, no solo nos casemos con la mamografía. Dejamos claros que después de los 40 años la mamografía es el gol estándar, pero antes de los 40 años, pues el tejido denso de la mama nos van a estar reportando un BIRAT 0. Incluso el doctor Moreno nos mencionaba en una slide que la ultrasonografía es un estudio complementario. La ultrasonografía de mama es un complemento a un BIRAT 0, ¿sí? Y creo que hay una pregunta más. A ver, Lo de vapear y fumar, doctor. Vapear. Sí, es un término que menciona el doctor Matías Villatoro acá. Dice diferencia entre fumar y vapear. Vapear es riesgo para cáncer de pulmón. ¿Se refiere a vapear al masticar el tabaco? No, creo que son los cigarros electrónicos, doctor. Mire, los cigarros electrónicos sí están vinculados también al cáncer de pulmón. Sí, el estudio PLSO incluyó el uso de cigarrillos electrónicos como sigue siendo uso de tabaco, aunque sea por electrónico, sí se vinculó, no tanto como un IPA arriba de 20, como mencionaba el doctor Chicas en su ponencia, que le está dando 20% más de posibilidades, son 2 desviaciones estándar más de posibilidades de hacer cáncer. Pero sí, los cigarros electrónicos también se vincularon del 1 al 3% de los que usan cigarrillos electrónicos pueden tener mayor riesgo de cáncer de pulmón que alguien que no use eso. Muy bien, Solo doctor. una intervención. Diga, doctor. Ahí con lo que mencionan del vapeo, es bien interesante porque el vapeo es como imitar en el acto de fumar. Lo que se hace es prácticamente modificar, ¿verdad? Disminuir la dosis de nicotina. Pero la CDC identificó que para el vapeo se utilizan unas sustancias, ¿verdad? Entre ellas el acetato de vitamina E. El acetato de vitamina E es un aditivo a ese proceso de vapeo y la CDC lo ha calificado como un químico preocupante porque también está asociado, ¿verdad?, al riesgo elevado de cáncer de pulmón. Entonces, sea como sea, pues el fumar, ya sea vapeo o no, pues siempre conlleva un riesgo de padecer de cáncer de pulmón. Tenemos otra pregunta, doctor Leandro. Carolina Marín va directa al doctor Leandro. Dice, excelente ponencia. Quisiera su opinión con respecto al cáncer de cervix. ¿Cuáles han sido los cambios en el manejo en los últimos 10 años? Y según su experiencia, ¿cuál es el pronóstico en pacientes diagnosticados con cáncer de cervix con virus o sin virus?
La presencia del virus del VPH está principalmente vinculada a los escamosos, ¿verdad? Y pues lo que me da el pronóstico es el estadio clínico. Las etapas clínicas, llamémoslo en 3 grupos: localizadas o cervix confinadas, locorregional avanzadas, hasta pelvis y fuera de la pelvis. Los cambios en cuanto al tratamiento, hay nuevas técnicas, han mejorado ciertas cosas, pero siguen siendo los mismos 3 principios básicos. Estadios tempranos, sigue siendo la cirugía el principal eje de tratamiento. La última clasificación de FIGO, de los pocos cambios que hizo, aparte de agregar la clasificación imaginológica, porque está la FIGO clínica y tenemos la FIGO imaginológica, donde hacemos uso de TAC, PET-TAC o resonancia magnética. Una de las pocas variantes que hubo fue con el estadio 1B, que ya antes era 1B1 y 1B2, dependiendo si medía 2 a 4, más de 4, etcétera. Ahora ya tenemos 1B1, 1B2 y 1B3. Entonces, quizás ahí hay un poquito más de discusión, porque los 1B3 son los que parcialmente están en el limbo de cirugías iniciales, por ejemplo, que es donde puede ocuparse quimioterapia neoadyuvante o no quimioterapia neoadyuvante, dependiendo de las posibilidades de resecabilidad valoradas por el cirujano. De ahí el resto, las etapas locorregionales avanzadas, con un par de excepciones no escamosos, siguen siendo el tratamiento estándar quimio-radioterapia. También está la parte de que se operó una paciente por una esterectomía y se encuentra un cáncer de cervix de manera incidental, ¿verdad? Entonces, ahí como la cirugía radical, la cirugía tipo 2, que es la radical para cervix, tiene un protocolo bien amplio de resección de parámetros, márgenes de seguridad, tercio superior de vagina, la linfadenectomía pélvica. Uno ya discute que la linfadenectomía paraórtica ya no se hace mucho por las complicaciones y se puede cubrir con radiación. Son de las cosas que hay que ver. En general, la mejor forma de evaluar todos estos tipos de cánceres es de manera multidisciplinar y tener la opinión lo más cercanamente posible, la parte quirúrgica, la parte médica, porque hay pacientes que pueden ser candidatas a cirugía, pero médicamente no son candidatas a cirugía, o al contrario, médicamente son candidatas a cirugía, pero el tamaño tumoral predice, como en los 1B3, que va a ser muy difícil la resección, y entonces no vamos a tener impacto en la sobrevida total. En líneas generales, la sobrevida supera el 90% en los estadios tempranos. Estamos hablando de un estadio 1A1 hasta un 1B2, 1B3, y cae un poco ahí como por el 60-62% de la etapa clínica 2A1 hasta la etapa clínica 2B. De ahí los estadios 3B a 3C son 17% en los siguientes 2-3 años, y las posibilidades de reactivación son bastante amplias. Después de la cirugía radical, usamos ciertos criterios patológicos como el Van Nuys para valorar si de CELDIS, los balones para mama, los de CELDIS son para valorar la necesidad de radioterapia después de una cirugía. En realidad, en los últimos 10 años no ha habido mayor cambio, solo hemos incluido reclasificaciones clínicas imaginológicas y hemos agregado PET scan. En los estadios avanzados, reactivados metastásicos, se han incluido uso de antiangiogénicos o inmunoterapia, pero siguen siendo los mismos 3 ejes, compañera. Ahí cirugía cuando está indicada, radioquimioterapia, ya sea como tratamiento definitivo en un bloque regional avanzado o como complemento de la adyuvancia, o incluso en estadios metastásicos en contexto paliativo. Gracias, doctor. Y para poder darle espacio ya al maestro Palacios, una pregunta más, que es, piden la opinión sobre la relación de cáncer de mama y estrés, y cáncer de mama y consumo de lácteos. Recuerdan la diapo que nos puso el doctor Mariano, que, bueno, es de un 70-80%. Por definición, el cáncer de mama lo dividimos en 4 grupos. Ahora, cáncer de mama sabemos que son cuatro formas de cáncer, y hacemos la clasificación intrínseca. A nivel de los países de bajos y medianos ingresos lo hacemos por inmunistoquímica. Los países que tienen mayor recursos lo hacen de manera genética, ¿no? Y hacen perfil mutacional y hacen oncotype, y etcétera, ¿no? Nosotros no tenemos esas posibilidades de hacer un mamaprim o un oncotype, pero hacemos inmuno. Hacemos 4 marcadores básicos y clasificamos en 4 grupos de los pacientes. Los que son sensibles a estrógenos, que son los que llamamos luminales, que los dividimos A y B, dependiendo del valor del KI67, con 14 de corte, que es el último que se quedó en el consenso más reciente. Los que expresan un receptor de membrana que se llama receptor epidérmico humano, medimos principalmente en la subunidad 2, el decimos de cariño HER2 positivos.
Un tercer grupo que es una combinación de esos dos, que son un HER2 luminal B-like, le llamamos, y eso les ponemos siempre luminal B porque son de índice mitótico alto, y el cuarto grupo que son los triple negativos. Los luminales son los que representan un grupo de estrógenos. Los lácteos per se, ahí recordemos que la mayoría de lácteos que consumimos son los derivados de origen animal, ¿no? La vaca, por ejemplo, ¿no? Que podemos consumir cabra, etcétera, pero el de vaca principalmente. Los lácteos, la vaca en específico tiene ciertas proteínas, entre esas la taurina y lactosa. Aparte que la lactosa puede hacer un incremento de la velocidad de replicación celular, y la taurina es un factor de uno de los factores de crecimiento que puede estimular el crecimiento de las células que dependen de estrógenos. Aparte que las grasas también están vinculados con el crecimiento de posmenopáusicas, que la formulación de los estrógenos ya no son por los ovarios, sino que por el metabolismo de la grasa por medio de la aromatasa. Entonces, una paciente posmenopáusica sensible a estrógenos es la paciente estándar ícono que le decimos, mire, no consuma derivados lácteos porque su cáncer depende de estrógenos, y el consumir lácteos, aparte de tener la taurina dentro de la leche o sus derivados, y aumenta la producción de estrógenos a nivel de su cuerpo por la grasa, de su metabolismo de la grasa, estamos favoreciendo que el cáncer siga replicándose su célula, o estamos estimulando por medio de ese factor de crecimiento dentro de los derivados lácteos que su célula siga replicándose. Entonces, no es que a todas se los vamos a prohibir. Claro, es bien difícil, tengo 30 pacientes en una consulta, no puedo ir una por una explicándole lo mismo, o sea que al final sí sabemos que la recomendación damos bastante general, ¿no? Y aparte de cuando se exponen a quimioterapia, la fructosa puede dar cierta inflamación local en el colon, pueden decir más náuseas y vómitos con la quimio, así que por eso le hacemos una visión general que damos la misma recomendación, pero es principalmente orientada para las pacientes que tienen un cáncer sensible a estrógenos. Y no sé, Gracias, por doctor. tiempo, doctor, le damos la palabra al doctor Palacios. Podemos avanzar con el doctor Palacios. Bueno, muchas gracias por esta tecnología. Cada día me asombra más. Tengo 5 exalumnos y mi satisfacción es que me superen. He tratado de darles una introducción en sus años duros de entrenamiento, pero este es el resultado que se están dirigiendo a los médicos y a la población general, y ojalá le hagan caso, porque estos jóvenes han pasado 3 años viendo la cantidad de cáncer en el Centro Nacional Hospital Rosales, donde nos llega una cantidad, pero pletórica de pacientes con cáncer, y este es el objetivo, es ser prevención para que el Hospital Rosales sea un centro de tercer nivel para otras patologías, y enfatizar que el cáncer es curable siempre que se descubra a tiempo. El cáncer colorectal, primera diapositiva, por favor. Por ejemplo, ¿qué es? Todo cáncer es una proliferación anormal de células, ¿verdad? Que escapan a los mecanismos homeostáticos del cuerpo. Las causas, hay síntomas, la prevención, el tipo, diagnóstico y tratamiento. Sigan, por favor. Esto ya les dije. Cáncer es una enfermedad en que las células malignas se localizan en la porción intermedia más larga del intestino. Esto no es cierto. El cáncer puede ser en el colon ascendente, el transverso, el descendente, y el que se introduce en la pelvis se llama cáncer sigmoideo, ya que la anatomía de esa es como una S, y ahí el cáncer rectal es donde llegan prácticamente ya los desechos del organismo. ¿A qué sigue, por favor? Ahí ven ustedes el colon que sube, el transverso y el rectum. Esto, hay una gran diferencia entre el colon ascendente, que es más grande, más ancho, a diferencia, como ustedes ven en la cosa azulita ahí, que la parte del recto es más pequeña. Es más pequeña, por lo tanto, quien va a dar más síntomas principales es del cáncer colorectal, el recto, no el del lado ascendente es más amplio, y este puede dar los síntomas de una anemia hipocrómica microcítica, ya que se pierde sangre paulatinamente. Entonces, esto es importante saberlo, ya que una anemia
que ustedes la detecten a través de un paciente que viene perdiendo peso, ustedes inmediatamente pueden sospechar que el sangramiento viene del colon ascendente. El que sigue, por favor. Todo esto, la digestión inicia en la boca, pasa al estómago, del cual tenemos cantidades de pacientes de 10 camas, que ya 3 están ocupados por pacientes con cáncer de estómago, nada menos este día. El doctor Mariano vio un cáncer que se da en la unión gastroesofágica y la parte del intestino grueso, el intestino delgado, que son 6 metros ahí, 6 metros de intestino contra 1.5 de colon y recto. Entonces, todas estas partes del estómago, toda esta parte del tubo digestivo superior son partícipes de mostrar cualquier neoplasia. Que siga, por favor. La edad es mayor de 50 años, pero ellos no me van a dejar mentir que han visto cáncer de colon en jóvenes de 20 años. Muy raro, pero es cierto. El diagnóstico de los cánceres, el 75% son de cáncer, digamos, esporádico. El otro 25% tiene una herencia familiar, o sea, una carga genética a la cual uno debe hacer más énfasis, ya que un cribado, una screening o como le llamen, es un factor que le va a ayudar a evitar un cáncer. Entonces, si la edad de mayores, esto es en general, pero si nosotros en la historia clínica vemos que hay una carga de gente, de personas que han tenido eso, tenemos que hacer una colonoscopía lo más pronto posible, porque posiblemente ahí dice parientes, estilo de vida, sobrepeso, nunca hay que decir gordo, sino que sobrepeso, porque el paciente se molesta que le digan que es gordo, ¿verdad? El sedentarismo es obvio, el sedentarismo no solamente para el cáncer de colon, sino que para todos los cánceres. Ya lo manifestó el doctor Chicas, el doctor, ¿cómo se llama? Giovanni Marinero, y obviamente el tabaquismo son factores de riesgo, ya que inducen a formación de mutaciones. Una mutación es sencillamente que el ADN se transforma, ya no es la cadena caracol, ya no es la misma, sino que hay una translocación de las bases y de los nucleótidos. Con respecto a deme la siguiente, la fibra, ahí vean dos personas, una extremadamente con sobrepeso y la otra siguiéndola igual, han de ser lo que le llaman síndrome metabólico. Esa grasa son adipocitos que están hipóxicos y la misma hipoxia del adipocito hace que tienen factores de crecimiento para hacer una angiogénese. No solamente los tumores neoplásicos hacen formación de venas para alimentarse, porque ellos están hipóxicos y entonces tiran a la circulación un factor de crecimiento. Y entonces ahí es ese factor de riesgo, porque el estrógeno, ya lo enfatizaron varias veces, es causante muchas veces del cáncer de mama, demasiada estrogenidad. Y ahí está el cigarrito que habló el doctor Chicas, otro médico de mi formación. Y el último, que ya la báscula pues ya no pasa de los 300 libras. Y tú eliges o la muerte o dejar de fumar. Dejar de fumar por 10 años, ya lo dijo el doctor Chicas, se adquiere un baja la frecuencia, igual que después de 10 años de fumar, nada, un cigarro, se mantiene la incidencia igual que el que no fuma. Creo que sigue la otra, ya es poco. ¿Cuáles son los síntomas? Miren, jóvenes, ustedes que están en las unidades de salud recién graduados, no toda hemorragia es hemorroides. Por favor, no hagan un diagnóstico precoz de hemorroides
cuando el paciente le dice toda esta sintomatología que están viendo ahí. Piensen siempre, hay que descartar cáncer. Si hay hemorroides, pues obviamente si ustedes tienen oportunidad o una clínica donde se puede hacer una visión de la región anal, es importante porque la hemorroide es bien vista a simple vista. Es una varice, pues. La sangre en las heces generalmente es hematoquexia que se llama, y la sangre en las heces es a través del test de guayaco positivo, que si usted le está positivo, obviamente pueden repetirlo 3 veces más en ausencia de comer carnes, ¿verdad? Otra cosa que quizás voy a enfatizar es que la gente pregunta, doctor, ¿y comer carne es mala? Depende de la carne. La carne puede ser, como se llama, procesada, las salchichas, los embutidos, los jamones, y otra cosa es la carne esta tan sabrosa que es la carne a la parrilla. ¿Por qué se dice que el consumo de carne da cáncer? Sencillamente porque el contacto, mucho contacto de las heces, perdón, con el colon produce las famosas aflatoxinas, y estas son carcinogénicas. Por lo tanto, es de la pregunta que nos hacen las personas, doctor, así como le dicen, ¿puedo comer leche? ¿Puedo tomar leche? Así nos dicen, doctor, y ¿puedo comer carne? No en exceso, ¿me entiende? De todas maneras, las carnes en El Salvador no estamos como en la Argentina ni Uruguay, sencillamente es moderado. Pero esa es la respuesta que se le da a las personas que les dice que si pueden comer carne o no. Entonces, las frituras y todas esas cosas, obviamente, tienen grasa y hay que evitarlo en la medida de lo posible. Creo que hay otro. Dámela. Bueno, no abusar del alcohol ni el tabaco. Nadie les dice que no pueden ser sociablemente tomarse una copa de vino tinto, si es posible. Ahora, del tabaco ya lo enfatizaron, o tabaco o muerte. La obesidad se controla con sencillamente 3 veces a la semana hacer un ejercicio, pero o sea, cuando se va a hacer ejercicio, tiene que ser un ejercicio para usted, ponerse sus tenis, su pan o su cómoda, y no debe ser extenuante. Lo que pasa es que el ejercicio hace que el tubo digestivo funcione más y una buena digestión. El realizar ejercicio físico de manera regular. A algunos no les queda, mucha gente llega cansado de su trabajo, pero el fin de semana sí les puede pasear al perro, dar la vuelta unos 30 minutos. Con eso estamos evitando muchas cosas. Y en el último congreso que estuvimos nos dieron énfasis sobre, dame la otra, sobre la alimentación. Dame la otra. Ahí están las famosas, yo enfatizo mucho el brócoli. No, a la gente le gusta el brócoli, pero en comida china, pero ya así al vapor como que no les gusta mucho. Pero si a este brócoli ustedes le agregan un cítrico como el limón, eso lo enfatizaron en el último congreso que fuimos, que ayuda mucho a la prevención. ¿Por qué? Porque evita los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Son los que dañan la membrana citoplasmática de la célula. Entonces, los invito, jóvenes, o los que están a la audiencia, que obviamente coman mucha fruta, porque disminuyen el riesgo de cáncer de colon y también el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares. Yo creo que es la última. Como ven, las frutas ahí está la carne, muy sabrosa. De vez en cuando, pues no es bueno, ¿verdad? Pero miren el corte de arriba, como que es un corte argentino, como que tiene más de 16 onzas, ¿verdad? Entonces, obviamente, todo eso hay que moderarlo. Nada en exceso, decían los griegos, ¿verdad? Yo creo que es el final. El diagnóstico se hace a través del tacto rectal. Obviamente nosotros en el hospital tienen una plétora de pacientes que casi no les queda tiempo de hacer un tacto rectal. Eventualmente tampoco hay un cahier o hay
no nos queda tiempo. Y ya eso los pasamos a la unidad de proctología, donde le hacen la sigmoidoscopía. Estos pueden llegar hasta el apéndice, y la colonoscopía, la prueba de sangre oculta en heces, que no cuesta más de $3. Ya el enema de vario ya cayó en desuso. El que sigue. Y ustedes ven ahí en la parte inferior un asa donde va a cortar un pólipo. El pólipo, en las enfermedades de pólipo, en el pólipo, cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer de colon, es que ha tenido un pólipo y le ha durado más de 10 años y se ha malignizado de displático a cáncer de colon. Por lo tanto, la colonoscopía y retirar ese pólipo ya está salvándole la prevención de cáncer de colon. Así es que la colonoscopía, después que ustedes detecten sangre oculta en las heces, envíenlo a gastroenterología o oncología, y nosotros nos hacemos cargo de intercambiarlos con las otras multidisciplinas, que son el coloproctólogo y el gastroenterólogo. Creo que es la última. Tratamiento, prácticamente cirugía cuando se puede, porque cuando se ha salido de los límites de la muscular a la serosa, ya es poco probable que el paciente baja la sobrevida, y la cirugía siempre, si es en el colon descendente, va a tener en la mayoría de veces una bolsa de colostomía. De ahí la radioterapia, quimioterapia, y lo más último es la inmunoterapia, que están 40 moléculas ahora analizándose para eso. Es un tratamiento efectivo, pero extremadamente caro. Y por último, esta es la bolsa de colostomía, que tienen que llevarla hasta que el oncólogo dé el ok de volver, si es posible, volver a recolectarlo. El que tener cáncer de colon no necesariamente quiere decir que vas a estar con esta osteomía y esa bolsa todo el tiempo. Si hay oportunidad y el antígeno carcinoma embrionario está bajo por largo tiempo, podemos solicitar una reconexión. Next. Ahí está la bolsa de ostomía, donde salen las heces. Aquí sigue. Ahí está otra bolsa que la suministra el Ministerio de Salud. Ahorita no hay por qué. Antes el pobre paciente tenía que comprar estas bolsas, que son sumamente caras.